Vamos a darle la bienvenida a un ex ministro del Interior, un ex diputado nacional y un dirigente muy importante de la Unión Cívica Radical, y él es Federico Storani. ¿Qué tal, Federico? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimo gusto de comunicarme con ustedes y la audiencia. Bueno, muchas gracias, Federico. Estaba pensando cómo podía empezar a preguntarte algunas cosas sobre este momento de Juntos por el Cambio, de Juntos en provincia, de lo que le pasó a la administración de Alberto Fernández durante las PASO. Pero si vos tuvieses que definir el armado de Manes en provincia y del armado que termina con Tetaz en la lista de Vidal y que tiene una estructura acompañada por el senador Lustó y por el diputado Jacobiti. ¿Cuál crees que esos dos radicalismos es más progresista para ir contra Macri o contra ideas más parecidas a las de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio? Mira, yo creo que no lo deberíamos personalizar, sino más bien poner el énfasis en lo que acabas de señalar vos, que es las ideas, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de las ideas, por supuesto, nosotros nos sentimos identificados con un pensamiento socialdemócrata moderno y en muchas oportunidades yo he reivindicado que nuestra simpatía hacia un exponente como Martín Lustó, entre otras cosas, obedecía a esa tendencia. También rescato de parte de Manes un par de cosas que me parecen muy interesantes que marcó al inicio de la campaña sobre todo. La primera de ellas, que hay que dejar de estar sometidos, sumisos a una estructura que nosotros caracterizamos como conservadora, con todo respeto, pero conservadora, lejana a nuestros ideales, que es la del PRO, que eso fue el planteo que incluso se inició en todo el proceso de organización del radicalismo que culminó en una gran elección en marzo en la provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo. Y la segunda, que no hay que caer en las falsas antinomias y que hay que poner toda la energía en la superación de la grieta, que a veces son divisiones de tipo artificial. Esas dos ideas yo las rescato y me parece que lo otro es mucho ruido y pocas nueces, porque si nosotros vamos a emprender una carrera para ver quién se hace más conservador para ganar un voto, para disputarle el voto a expresiones como Milei o como Esper, me parece que vamos por un muy mal camino. Pero pensás que tal vez porque no me terminás aclarando si vos crees que las dos posiciones, tanto la de Manes como la del Armado en Capital, tienen el mismo grado de progresismo dentro del radicalismo, o hay matices, o hay algunos matices. No, hay matices, porque yo creo que lo de Capital mira tal vez demasiado, para mi gusto, yo soy de la provincia de Buenos Aires, la estrategia del partido a través de lo que ocurre en un distrito muy, pero muy importante como es la capital federal. Me parece que mira demasiado la estrategia a través de la capital federal. Pero, insisto, cuando nosotros hemos hecho y desarrollado campaña con el acompañamiento de Lustó, muchas de las ideas que él ha planteado, fundamentalmente, se acercan a lo que nosotros podríamos describir como un pensamiento socialdemócrata moderno, claro, que hoy, entre otras cosas, gobierna en los 6 países escandinavos con la incorporación de Noruega, con el último triunfo electoral, y acaba de ganar las elecciones en Alemania. Entonces es mentira que la tendencia mundial va hacia otro lado. En realidad la tendencia mundial, y sobre todo después de la pandemia, va a revalorizar un criterio de solidaridad, de recuperar un estado de bienestar, de un papel del Estado presente, y esas son las ideas que nosotros queremos rescatar. Sí, y en Alemania también fortalecido ese tipo de ideas con Annalena Baerbock de los Verdes, ¿no? Que si uno también tiene que colocarla a nivel ideológico, también sería con un matiz socialdemócrata también los Verdes. Sin duda, porque los grandes triunfadores de la elección de Alemania, después del ciclo de Angela Merkel, que dicho sea de paso también fue una coalición
entre la democracia cristiana y socialdemócratas, con el triunfo, por un escaso margen, pero el triunfo al fin de Scholz, es una tendencia natural a hacer un acuerdo con el Partido Verde. Y para mí un punto central de la agenda que viene es justamente la cuestión de la economía circular, la preservación del medio ambiente, cómo crecer económicamente, pero teniendo una relación muy amigable con el medio ambiente. Y las catástrofes que casi todos los días tenemos noticia es justamente porque hemos agredido mucho al medio ambiente en el cual vivimos. Volviendo a un territorio que has militado desde joven, que es la provincia de Buenos Aires, yo noté que, tal vez me equivoque y por eso es la pregunta, ¿no? Que en las últimas 2 semanas, en el último envión de la campaña de Facundo Manes, no sé si la estructura provincial del radicalismo, pero de hecho yo le he buscado a Abad varias veces para hablar con él, y a otros dirigentes del radicalismo de provincia, y bueno, más allá de que si me hayan dado notas a mí no me interesa eso puntualmente, pero me parece que el radicalismo en esas últimas 2 semanas se quedó sin tanta fuerza comunicacional y solo terminó focalizando en las entrevistas que se le hacían a Facundo Manes. ¿Vos considerás que eso sucedió? Y si sucedió, ¿fue por una decisión de radicalismo, por no tener la suficiente infraestructura, por no ser interesante para los medios masivos de comunicación, o porque la campaña y la estructura de Santilli no lo dejó crecer al radicalismo en provincia en esas últimas 2 semanas entre Manis y Santilli? Bueno, en la respuesta anterior yo te di una pista de lo que yo pienso. Por eso te hablé que al principio, sobre todo de la campaña de Manes, había tomado alguna de las ideas que nosotros creemos mejor. Una, dejar de estar sometido, de estar sumiso, que el radicalismo recuperara cierta identidad con respecto a un proyecto conservador, y de superar también falsas antinomias con algunas políticas de Estado. Yo creo que hay factores que son concurrentes con respecto a lo que me preguntas. Hay un poco de todo. También, quiero ser sincero, hay poca elaboración por parte del radicalismo de la provincia de Buenos Aires en los últimos años, que yo espero que ahora se enmiende, se cambie. Nosotros aspiramos a que las fundaciones, que siempre fueron un soporte técnico, ideológico, y hay una fundación institucional como es la Fundación ALEN, funcione en sintonía con fundaciones como la Fundación Roja, como la Fundación Caracachov y como tantas otras, que siempre han sido un semillero de ideas y que están muchísimo más actualizadas. Por lo tanto, hay un conjunto de factores concurrentes. También hubo un colosal despliegue de aparato para intentar quitarle protagonismo al radicalismo. Sin embargo, finalmente, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, la estructura radical estuvo muy, pero muy presente, acompañado también de buenas gestiones locales. Bueno, hablando un poco de lo que es la administración de Alberto Fernández, yo el otro día, cuando fueron los resultados de las PASO, decía, bueno, al final la persona que fue convocada por la expresidenta Cristina Fernández para acordar, para dialogar, para ponerse en posiciones más de centro, terminó siendo duro para afuera y blando para adentro. Esa dureza para afuera, ¿por qué crees que no termina de entenderla Alberto Fernández? ¿Por qué termina sacándole la coparticipación a Rodríguez Larreta vía mensaje de texto cuando fue el conflicto de la policía bonaerense en septiembre del año pasado? Hay como un cúmulo de situaciones que ahora él dice, bueno, cuando presentó esta semana el proyecto de ley de desarrollo agroindustrial, que es el proyecto del acuerdo, ahora en un ratito lo vamos a escuchar ese corte, pero ¿por qué crees que sabiendo que el electorado a él lo había en gran parte apoyado para ir hacia el centro, termina radicalizándose y con estos resultados, ¿no? En donde termina perdiendo el gobierno? Me parece que termina perdiendo el gobierno y la oposición gana en ese marco político. Bueno, creo que ahí cometió un error, un grave error, el mismo error que cometió la administración anterior cuando planteaban una extrema polarización.
yo en algún momento verbalizaba como que la consigna era polarización a muerte, y bueno, la verdad que fue muerte desde el punto de vista electoral, ¿no? Tomémoslo como extremo, porque efectivamente coincido con lo que vos decís. El mejor momento fue cuando el presidente de la Nación aparecía rodeado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y también por el jefe de gobierno de la ciudad, sobre todo para atravesar un hecho inédito como es una pandemia con un impacto colosal que afecta de manera increíble todas las actividades, y por lo tanto allí lo que había que buscar era una política de acuerdos. Pero te cito un ejemplo incluso más tangible. Sí. Nosotros nos entusiasmó el primer discurso de Alberto Fernández ante la primera Asamblea Legislativa, cuando él señaló que por ley se iba a intentar sancionar la constitución de un Consejo Político, Económico y Social. Vale la pena rescatar que el hecho de hacerlo por ley es sustancialmente distinto de la forma como después se hizo, que fue simplemente por decreto, entre otras cosas porque le daría muchísima más legitimidad por el pronunciamiento de todos los sectores que están en el Congreso, y porque existen antecedentes legislativos de radicales, de socialistas, de peronistas, etcétera. Y eso estaría integrado por sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos. Bueno, Federico, pero el día que lo presentaron, que fue también el día fatídico en donde se descubre el tema del vacunatorio BIT y todo eso, no había ningún dirigente opositor. No, pero no solo eso, sino que además fue hecho por decreto y por eso pasó, fue una idea que se pinchó. Eso yo lo atribuyo en buena medida a los errores, porque hubiese sido de costo cero introducir un debate que hubiese sido enriquecedor, que hubiese encontrado denominadores comunes y políticas de Estado con muchísima más amplitud si lo hacía como prometió en su primera intervención ante la Asamblea Legislativa, en su discurso inaugural de las sesiones del Congreso. Por último, Federico, que sé que estás ocupado y agradeciéndote por estos minutos. Cuando Larreta se va de viaje dentro del territorio de Cava, termina pasándolo del desalojo del barrio 31 como el otro día, porque tal vez no hubo una comunicación con Migliore, que era la ministra del área, o vos considerás que Larreta tiene en su génesis ese accionar tan violento, tan intempestivo, con poco diálogo. Él lo podría haber parado políticamente, lo del desalojo del barrio 31, y te pregunto también cómo te cayó todo eso. Mira, a mí todo lo que signifique saltear las posibilidades y las instancias de acuerdo y de diálogo me caen mal, siempre. Yo prefiero que justamente la política, si es el arte de lo posible, en la categoría de lo posible, es como un sistema de mediación. Y si nosotros hacemos política, tenemos que agotar todas las instancias de la mediación, de la política, para superar los conflictos en una sociedad. Muchísimas gracias, Federico. Buen fin de semana y estaremos hablando como siempre y agradeciéndote en unos meses. Un abrazo. Bueno, con todo gusto y gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo, Federico. Quien está hablando con nosotros era el ex ministro del Interior, dirigente histórico del radicalismo, Federico Storani.